Seguimos adelante en Telebuen Día. Es muy grato, como siempre, recibir al doctor Leonardo Costa. Fue prosecretario de la Presidencia en la administración del presidente Jorge Valle. Es abogado, se integra, bueno, con mucha pasión a su deporte. Es deporte, el turf. Buen día, Leonardo. Sin duda, ¿Cómo buen anda? día. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, bien, muy bien. Un deporte, además, que ha tenido un notorio crecimiento en Uruguay. Sí, porque la actividad a través de la fuerte inversión que ha hecho el Estado y de la fuerte apoyo que ha dado el sector privado en esto, hoy por hoy nuclea aproximadamente unas 60.000 personas que viven de esta actividad en dos centros hípicos muy importantes como es Maroña y Las Piedras. El domingo hay una muy buena actividad en Las Piedras, ya de paso invito a la gente. Bueno, pasamos el aviso, claro. Y también en turf del interior, con una profundidad brutal. Yo creo que conocer el fenómeno social que hay detrás del turf y económico que hay detrás del turf es una cosa que uno puede decir, esto es una actividad que realmente, yo digo, de mucha reinserción social. ¿Por qué? Porque en el barrio de Maroñas, por ejemplo, o en los barrios aledaños al hipódromo de Las Piedras, mucha gente hoy está viviendo y trabajando del turf que de pronto, si no tuviera esta actividad, no sé en qué andaría. Yo creo que mirarlo con esa óptica Claro. desmitifica aquello del juego y ese tipo de cosas. Además es una pasión, Sí, es una pasión ya, absoluta, ¿no? desde ya. Bueno, siempre uno tiene la tendencia a comparar con el Estadio Centenario, pero quiere decir que un Estadio Centenario a pleno, en el día de un clásico, por ejemplo, o de un partido de Uruguay, es la gente que está actualmente directamente involucrada en el turf. Directamente involucrada. Nosotros hicimos un censo a la Asociación de Propietarios y da que básicamente entre la gente que vive en los aras, como peones en los estudos, como capataces en los estudos, jockeys, variadores, criadores, etcétera, una actividad muy linda. Y ahora estamos tratando de encarar otro estudio que es cómo se redistribuye el premio hípico en los sectores de menores ingresos. Es un trabajo bastante complicado, pero estamos tratando de ver si lo podemos hacer. Pero ¿qué puede insinuar ese trabajo ya? A ver, lo que dice mi olfato es que el premio hípico va necesariamente a esos sectores. ¿Qué es el premio hípico? El premio hípico, para que la gente entienda, es cada vez que un caballo de carrera gana en una carrera, el propietario de ese caballo cobra un 70% de ese premio. Ese 70%, que hoy por hoy los premios son muy buenos. Sí, un premio promedio, digamos, por un domingo, un fin de semana. A ver, un caballo de carrera, 3 años, que gana en el hipódromo Maroña, gana unos 100.000 pesos. Bien. O sea, estamos hablando de esos 70.000 pesos que le quedan al propietario. No, se redistribuyen en pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Al pago de la alimentación del equino, del peón, del capataz, del cuidador, del choque y del variador, etcétera, etcétera. Así se va derramando. Se va derramando y de una manera, yo digo siempre que es muy democrática. Ajá. Porque, por ejemplo, se da a los sectores de menos recursos que obtienen más ingresos y eso va bajando a los que tienen menos recursos. Es una cosa que la Dirección de Casinos, en particular en este ejercicio, junto con la Asociación de Propietarios, ha hecho cosas interesantes en ese aspecto. Bien, el otro día leí algo que también tiene vinculación más directa con la ayuda, con el aporte de los propietarios respecto a circunstancias de vulnerabilidad, por ejemplo, donaciones. Exacto. Nosotros en la asociación, una parte del premio hípico va a la Asociación de Propietarios, un viejo acuerdo que se hizo junto con el Estado, y ese dinero nosotros lo destinamos normalmente a actividad hípica. Pero cuando ocurrió un hecho muy, muy lamentable, como fue aquella quema en una escuela de Flor de Maroñas, dijimos a través de uno de los integrantes de la comisión, que conocía bien la situación porque trabajaba en esa zona, de comprar unas chapas. Lo hicimos sobre todo con el ánimo de devolverle a un barrio algo que le ha dado muchísimo a esta actividad. Yo tengo un gran cariño por esa zona porque uno va permanentemente por ahí, o sea que me parecía que era algo que había que hacer. Y bueno, por suerte se dio. La escuela hoy por hoy, ya esas chapas se colocaron, salones que se llovían absolutamente, y bueno, fue un pequeño aporte simplemente para una zona que ha dado mucho. Bien, el otro día cuando empezó, no digo a debatirse porque me parece que hubo unanimidad respecto a la llegada de niños sirios a Uruguay, pero en el medio siempre se mezcla aquella cuestión de decir, bueno, pero atendamos a nuestros niños, en fin. Y el presidente de la República en esa oportunidad dice algo así como, bueno, yo doy la mía o yo pongo de lo mío, hablando del aporte que hace desde su ingreso, desde su salario. Dice, prefiero eso, no hay otros que tienen caballo de carrera. Como que también ese estigma está ahí planteado. Está, sí, pero ahí es un poco quizás una chanza política del presidente hacia otro dirigente político. Me consta que el presidente, así como muchos dirigentes políticos, tiene un gran respeto por el turf.
Es cierto, cada cual hace con su dinero lo que más le plazca. Nosotros con una serie de amigos dijimos, bueno, ¿por qué no tener un caballo y de alguna manera aportar? Y después que uno se mete en la actividad, se da cuenta que no es esa actividad como pasa en algunos países, sí, que el rey es el que tiene caballo, no, acá es muy democrático acá. Bueno, hablemos un poco de... ¿Tienen una fija para noviembre? Creo que los resultados del domingo lo dieron, ¿no? Es fácil, ¿no? Digo, es fácil en estos términos de... volviendo a la jerga turfística, hay un favorito. Sin duda. Y el otro que es el desafiante, digamos, ¿cómo se llama? El enemigo. El enemigo. El enemigo favorito, enemigo y sorpresa. Y sorpresa. Esa es la típica de las... Sí, los resultados creo que el domingo fueron muy categóricos, ¿no? Contrariamente probablemente a lo que algunas encuestas decían, yo el viernes, estando en una reunión profesional, había tirado un número que fue muy parecido al que pasó. Ahora, ¿por qué uno puede pensar que tiene una percepción diferente de lo que decían las encuestas? Sí. Yo creo que ha cambiado muchísimo mi impresión. El electorado, uno se encuentra con gente que vota una y otra cosa y que antiguamente uno pensaba que tenía un determinado perfil intelectual, social, cultural o lo que fuera. Y yo creo que la gente tiene visiones totalmente diferentes. Tampoco, yo he visto estos días que la gente dice, no, pero se vota con el bolsillo. Yo creo que también es menospreciar al votante. Yo creo que cada cual tiene su intención y sus razones de ser de votar. Obviamente que las situaciones económicas ayudan a que quien está en el gobierno, la satisfacción respecto a una determinada cuestión. Pero eso también es una opinión importante del electorado, ¿verdad? Leonardo, ¿y cuánto hubo de plebiscito el domingo pasado? Yo no lo vi en ese sentido porque no me pareció que la campaña fuera como ciudadano, lo digo esto, yo no tengo actividad política, sí. Pero no me pareció que estuviera plebiscitándose porque nadie lo planteó en esos términos. Pero de alguna manera sí, yo creo que una lectura que hay que hacer acá es, los politólogos han hablado mucho de la estabilidad de los votos, pero me parece que sí hay que darse cuenta, y el stock de votos que tiene el Frente Amplio es muy importante, y por tanto, para que haya movilidad de esa masa de votantes muy leal hacia el Frente Amplio, hacia otros sectores, no es simplemente con un aspecto de renovación, yo creo que hay algo más profundo que eso. Yo los otros días miraba cómo había sido la votación, por ejemplo, del Partido Nacional en los últimos años, y del 2004 a la fecha, cuando votó más fue en el 2004 con el 35%, pero si uno mira para atrás, y lo mira, los otros días vi un tuit que justamente hablaba de cómo fue la evolución, donde mejor votó fue cuando el doctor Lacalle Herrera sale presidente con un 38%. ¿Qué quiere decir que está pasando ahí? Que si eso es cierto y hay una estabilidad que es cercana al 30 y pico por ciento, para que el otro 40 y largo por ciento cambie, el resto de la población tiene que tener decisiones mucho más férreas. Yo creo que eso fue lo que ha pasado, es decir, con el Partido Colorado en particular, ¿no? Bueno, fue un golpe duro para el Partido Colorado, sin dudas. ¿Cómo lo sintió usted, digamos? No, con mucho pesar, porque creo que yo, digo, soy votante, no soy militante, no hago proselitismo, como quien dice, y creo que hubo un gran esfuerzo de Pedro, con una propuesta muy sólida, muy seria, y bueno, la gente lo acompañó, pero creo que eso también no es para la crítica al candidato, sino para ver qué es lo que está pasando que de alguna manera no se enamora en el buen sentido, es decir, no se seduce al votante a decir yo soy una opción, el partido es una opción, etcétera, ¿no? Bien, si me permite voy a recordar un tuit suyo apenas conocido el resultado. Con la magnífica, y se encargó de poner entre comillas, magnífica idea de las familias ideológicas, los partidos tradicionales se aseguraron el fracaso, a terminar con esa locura nacida del conservadurismo. Sí, fue muy polémico y tuve una linda discusión ahí con mi amigo Carlos Ramela por esto y con algunos más. Yo creo que cuando salió la idea de su momento de la concertación, yo me parecía que también, como en la tertulia ahí del espectador, yo decía, me parece que de alguna manera no está bueno creer que necesariamente hay dos mitades con familias ideológicas. Ajá. Porque yo creo que cada ciudadano que vota no necesariamente vota por esa afinidad de esa supuesta familia. Y si uno lo toma en esa lógica de familiaridades ideológicas, conceptuales o de valores, lo único que uno está diciendo es la votación de esta parte menor simplemente va a ser un anexo al resto. Entonces, de alguna manera lo que le estoy encasillando al votante, y estoy encasillando un discurso
que me parece que no es lo bueno. Y lo que quiero decir con esto es, el discurso ballista necesita tener una voz y básicamente necesita tener un espacio, y creo que eso es lo que faltó quizás en esta elección, o no se percibió, para decirlo de otra manera. Bien, doctor, ahora, ¿es la dirigencia la que envía un mensaje que la gente decodifica en esos términos? Lo de las familias ideológicas, por ejemplo. Yo creo que sí, que hay algo de eso. Hay algo de eso, es decir, la gente creo que es mucho más sabia de lo que aquellos que hacen proselitismo. ¿Por qué? Porque la gente tiene sensibilidades personales y de hecho el que manda es el que pone el voto. Entonces me parece que sí, que decodifica como que parece que son iguales, parece que tienen valores iguales. Claro. Y yo creo que sin perjuicio de que pueda haber afinidades muy fuertes en algunos temas con el Partido Nacional, también puede haberlo con otros partidos. Y encancillar de antemano eso, creo que no es bueno, porque de alguna manera, en un sistema binario que termina siendo el balotaje, hace que se anticipe binariamente en la elección, digamos, de primera vuelta, ya esa decisión. Entonces me parece que Pedro terminó siendo prisionero quizás de esa propia situación, ¿no? Ajá. El vallismo encontró de pronto en el Frente Amplio el espacio que no tenía en el Partido Colorado. Yo no sé si es eso porque no hubo un discurso vallista. Lo que sí digo es que la sensibilidad social esa que tenía el vallismo puede ser que... Que ahora se denomina, por ejemplo, sensibilidad de izquierda. No, o de centro izquierda, porque yo creo que también... y me da la impresión de que una cosa que es importante es que hay valores dentro del Partido Colorado que tienen de pronto esa sensibilidad, y es importante que el partido, en una efervescencia de quienes están jugando esa cosa, puedan salir adelante, ¿no? Bueno, a propósito de lo que usted decía, sí, alguna apuesta se ganó porque considerábamos también que se podía dar este resultado en términos porcentuales. Y allí, claro, con el diario del lunes, de pronto es mucho más fácil el análisis, pero se sostiene esa conformación de la fórmula, que debió ser meditada de otra manera. ¿Usted entiende que allí hay, por lo menos a la hora de empezar con una evaluación, allí hay un principio de análisis, un error importante? Yo debo ser sincero, creo que focalizarnos en eso solo, eso puede haber decidido un medio punto porcentual. Me parece que es más profundo el tema. O sea que la fórmula diferente a la que estaba integrada no mejoraba la performance. No, podía que sí, porque digo, esto es como decir, si lo hubiera hecho de otra manera, probablemente capaz que podía haber otro resultado. Pero no en Yo no creo que buscar... Entonces, las razones únicamente ahí. Perfecto. Pero justamente yo creo que las razones, mi impresión como ciudadano, es que están justamente en la pérdida de esa diferenciación que tradicionalmente tuvo el Partido Colorado, vinculada a esa sensibilidad que se llama vallismo. Claro, por eso la pregunta entonces apunta hacia eso. Ese predominio que hoy tiene el sector que representa Pedro Bordaberry, ¿desplazó en alguna medida ese cerno vallista? Y probablemente, vamos a poner otros términos, quizás los sectores vallistas no supieron captar a ese electorado que se fue. Porque si no, de lo contrario, parece que uno todas las culpas se la tira al hombre que puso la cara en las elecciones. Yo creo que hay que valorar muchísimo personalmente eso. Me da la impresión de que también el otro sector no supo tampoco ingresar más, o no pudo, porque no supo es una muy petulante de mi parte. No supo. Entonces yo creo que ahí está el gran desafío para que el Partido de Colorado no sea algo testimonial, porque en definitiva habemos muchos votantes que nos sentimos identificados con esa tradición vallista y con ese sentimiento vallista, ¿verdad? Bueno, ¿tiene definido el voto? Mire, yo prefiero la opción aquella que dice mi amigo Amado, libertad de opción. Esto que quiere decir, no sigo recomendaciones. No sigue consejos de la dirigencia. Correcto. En este caso, la emitida por el CEN Colorado. Y por muchas de las agrupaciones. Por muchas de las agrupaciones. Y por el propio Pedro. Y adelantado esa misma noche. Que yo respeto esas decisiones, así como quiero que se respete la mía, ¿no? Pero no va por ese lado. No voy por ese lado. ¿Va a votar entonces a Tabaré Vázquez? Voy a votar a Tabaré Vázquez. Costa, cuando uno empieza con este análisis, se pregunta, bueno... Perdón, una cosa importante. Yo no hago proselitismo, no le digo a nadie lo que tiene que hacer, digo lo que yo hago. Claro. Porque además parece, o resulta paradójico que se pretenda decir, dejo en libertad de acción, como que si el votante... Pero lo que pasa es que es importante eso, porque hay un montón de gente que tiene diferentes razones. Acá hay una cuestión racional, mi voto es racional, no es otra cosa. Claro. Sí, hay cuestiones racionales que me parece que hay que respetar. Lo peor que puede buscar un partido son las unanimidades. Un partido con unanimidades es un partido que se achica. Y yo creo que una colectividad o cualquier actividad humana que no permite la diversidad es complicado. Se reprocha, se cuestiona muchas veces el manejo abusivo de las mayorías. Hubo procesos
que regimentaron al partido en algunos casos, inconvenientemente? Yo creo que puede haber habido, sí, como también hay en otros sectores, ¿no? Es decir, yo creo que el concepto de mayoría o de voto político para un liberal no es bueno. Bueno, llegamos a otra circunstancia, que es aquella de empezar a debatir respecto a los liderazgos. ¿Advierte usted que hay allí como una vertiente nueva que debe ser tomada en cuenta? Y yo creo que sí, que es fundamental. Me parece que el partido tiene que tratar de generar... A ver, los liderazgos no se crean, los liderazgos se asumen. Y hay gente que quiere asumirlos. Y bueno, me parece muy, muy legítimo y muy bueno, ¿no? Claro, en ese proceso muchas veces hay que tener el cuero bastante curtido. Fernando Amado ha tenido como una actitud de comenzar a marcar como una proyección, como un camino. ¿Lo entiende pertinente, positivo, oportuno? Muy, 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 muy oportuno. Puede ser criticable que sea esta primera semana. Fernando siempre tuvo actitudes muy personales en el sentido de reivindicar lo que él piensa, a mí no me parece mal. Yo creo que es un individuo con un pensamiento liberal y ballista muy bueno. Ojalá que le vaya muy bien, yo lo apoyo en sus decisiones y sobre todo en el coraje de meter adelante, porque creo que dentro este partido se cambia desde adentro. Usted, me imagino, no compartirá esa visión tremendista que se señaló respecto a que es un partido en vías de extinción. Bueno, si no se hace nada, sí. Pero yo creo que hay gente que quiere hacer, incluso los que opinan diferente a lo que yo estoy diciendo. Me parece que hay muchísimo para trabajar. ¿Pero se corre riesgo como partido? Bueno, yo no soy ningún politólogo ni nada que se le parezca, claro, pero observa con atención los números. No, me parece que los números hay que mirarlos, son tosudos, como dicen, ¿no? En realidad es muy tosudo. Exactamente. Bueno, en este balotaje hay ahora, vuelvo a la pregunta anterior, si usted entiende que también es una forma de plebiscitar dos miradas del país. No, porque justamente yo creo que no podemos hacer lo que critico. Claro. Yo creo que hay gente buena, mala, republicana, no republicana, populista, no populista, liberal, antiliberal, en todos lados. Y lo peor que podemos hacer en un proceso como este, es, por lo menos yo que soy un ciudadano de a pie, es caer en la dicotomía, en la falsa dicotomía. No me parece bueno. Yo siento que hay un sistema de intolerancia muy fuerte en este momento, donde, si vos haces tal cosa, sos tal cosa, y vos haces tal otra, sos tal otra. Yo me parece que como ciudadano eso no está bueno y me insto siempre a mis amigos a que cada cual, la libertad es libre y cada cual tiene que hacer lo que piensa. No me parece bueno que se haga un sistema binario de buenos y malos, porque no solo la mayoría puede pensar eso, sino que también la minoría puede pensar que el que no actúa en consonancia es así, ¿no? Bueno, acaba de señalar su voto a la fórmula. Es absolutamente, quiero decirlo porque yo no hago proselitismo, no me interesa, no quiero rehuir tampoco y ser cobarde de lo que usted me pregunta, pero esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión partidaria, es simplemente personal. Bien, pero sí quiero apuntar a lo que es su vastísimo conocimiento de las estructuras del poder. De hecho, fue prosecretario de la Presidencia de la República y en atención a eso querría consultarle sobre los equilibrios o desequilibrios que podrían generarse entre el presidente de la República y un grupo importante de aquello que se denomina hoy la izquierda radical. ¿Cómo observa lo que puede llegar a ser el panorama futuro? Sobre todo usted además que, entre otras condiciones, tiene aquello de ir advirtiéndole o señalándole a los inversores que llegan de afuera cuál es el clima. Bueno, ahí va a depender de dos personas esto, más de dos personas. Yo creo que va a depender del presidente electo, si es que fuera el caso de Tabaré Vázquez, y naturalmente del propio Mujica que va a estar en el Senado. Pero también va a depender de las demás fuerzas políticas. Porque yo creo que el riesgo que yo veo racionalmente es que si nosotros que entramos en un proceso de división absoluta acá, logremos que se radicalicen los sectores más radicales. Yo creo que acá tiene que haber una actitud de diálogo, la Larrañaga va a tener un papel muy importante, creo que Pedro va a tener un papel muy importante en tratar de buscar un diálogo para que eso no suceda. O sea, ¿puede volverse aquel país de la concertación, digamos, de la necesidad de dialogar? O un gobierno que puede quedar bloqueado. Yo espero que no quede bloqueado por el bien del Uruguay. Lo que sí también le digo es, me parece que hay ciertos temas que el Uruguay debiera tratar de solucionar. El de la educación es el más importante, porque si nosotros creemos que por lo que se votó el domingo no vamos a estar hablando del tema de educación, el tema de educación es mucho más importante que lo que se votó el domingo, porque es el futuro. Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Le preocupa ese tema. Volvamos brevemente al espacio en el que usted se siente además tan cómodo, que es el de Maroñas. Allí también cada tanto hay como fuertes señales, impactantes señales de inseguridad.
De hecho, algunas modalidades son casi que exclusivas de ese barrio, ¿no? Los chiquitos que haciendo que juegan, detienen autos y allí se los asaltan. ¿Cómo ve ese asunto? O sea, de difícil solución, desde su punto de vista, ¿está bien ese mensaje que se señala? ¿Va a continuar al frente el equipo que hoy está llevando adelante la seguridad? Yo creo que el tema de la seguridad le preocupa al 100% de los ciudadanos, me parece. Nuevamente, no creo que los que haya, yo no voté sí, pero digo que haya votado es porque le preocupa y al resto no le preocupa, a mí me preocupa mucho, no sé si será la solución, pero bueno. Usted no votó el sí. ¿Qué mensaje dieron a aquellos que sí optaron por...? Que quieren seguridad y yo también quiero seguridad. Yo quiero mucha seguridad porque me parece que, sobre todo quiero una justicia mejor, no porque esta sea mala, sino porque creo que tiene que mejorar. Hay herramientas que se están discutiendo, como el nuevo Código de Proceso Penal, que es muy importante, mucho más importante de lo que el ciudadano de pie de pronto cree. A mí me gustaría mucho que determinadas cuestiones se vayan cambiando, pero lo que sí digo es, si es Bonomi o no es Bonomi, yo creo que se ha hecho una gran inversión en el Ministerio del Interior. Se han invertido en cárceles, que es una de las cosas que yo siempre decía, el que no invierta en cárceles no está dándose cuenta que el fenómeno delictual ocurre muchas veces desde dentro de la cárcel, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Me da la impresión de que no solo con trabajo sale del delito, hay mucho tema educativo, en Maroñas en particular, o en esa zona que usted dice, que no es una partecita de Maroñas, muy menor. Hay un tema de asentamientos complicado, pero no porque el que esté en asentamiento sea delincuente, por favor, sino porque hay una falta de acceso a determinados servicios policiales y eso que me parece que es algo a observar. Bien, finalmente, porque no nos queda mucho tiempo, ¿cuánto tiempo trabajó con Guarteche usted? Guarteche trabajó conmigo, o yo trabajé con él, desde el 2001 en adelante, ¿verdad? 4 años, una gran persona. Cuando hizo aquella gestión importante en el... Para mí es el individuo que más sabe de seguridad en el Uruguay. Es el que más sabe de seguridad. A mi juicio, yo de los que conozco. Sí. ¿Sabe lo que me dijo acá? Sí. Que el sistema político en su conjunto, salvo algunas excepciones, no conoce exactamente lo que está pasando en inseguridad y que es aún mucho más grave que lo que se percibe. Mire, yo cuando trabajé con Guarteche una cosa que le dije y que él siempre me la recuerda cuando me ve, es yo de estos temas no sé, el que sabe es usted dígame lo que hay que hacer. Si yo veo que el sentido común me dice que lo que usted me dice está mal, se lo voy a decir para que me convenza. Y por tanto, yo creo que él sabe mucho más y creo que el fenómeno del microtráfico en los barrios es complejo. Los liderazgos de poder, yo creo que la gente dice, hay ajuste de cuenta, son muy complejos. Y eso hay que entenderlo, hay que tratar de romperlo porque de lo contrario se crea un paraestado. Es un fenómeno que ya en Brasil ocurrió con las favelas, acá es mucho más fácil de atacar, es mucho más fácil de controlar y me parece que es una de las prioridades que un hombre como Guarteche las conoce muy bien, ¿no? Bien, esa tendencia a la feudalización del delito, por ejemplo. Por supuesto, de familias que viven del delito, de personas con influencias muy importantes entre los barrios, que realmente generan un fuerte cuestionamiento al propio Estado. Y me parece que ese es uno de los temas que el Uruguay... ¿Está subestimando? No, yo creo que el Ministerio del Interior y me parece que muchos dirigentes políticos nos están subestimando. Quizás nosotros como ciudadanos no lo vemos. Está bien. Muchísimas gracias, Gracias. Leonardo. El doctor Leonardo Costa estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuenos. Seguimos adelante en Telebuendía. Es muy grato, como siempre, recibir al doctor Leonardo Costa. Fue prosecretario de la Presidencia en la administración del presidente Jorge Valle, es abogado, se integra, bueno, con mucha pasión a su deporte. Es deporte, el turf. Buen día, Leonardo. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo te va, Daniel? Bien, bien, muy bien. Un deporte, además, que ha tenido un notorio crecimiento en Uruguay. Sí, porque la actividad a través de la fuerte inversión que ha hecho el Estado y de la fuerte apoyo que ha dado el sector privado en esto, hoy por hoy nuclea aproximadamente unas 60.000 personas que viven de esta actividad en dos centros hípicos muy importantes como es Maroñas y Las Piedras. El domingo hay una muy buena actividad en Las Piedras, ya de paso invito a la gente. Bueno, pasamos el aviso, claro. Y también en Turf del Interior, con una profundidad brutal. Yo creo que conocer el fenómeno social que hay detrás del turf y económico que hay detrás de esa zona, de comprar unas chapas, lo hicimos sobre todo con el ánimo de devolverle a un barrio
algo que le ha dado muchísimo esta actividad. Yo tengo un gran cariño por esa zona porque uno va permanentemente por ahí, o sea que me parecía que era algo que había que hacer. Y bueno, por suerte se dio, la escuela hoy por hoy, ya esas chapas se colocaron, salones que se llovían absolutamente, y bueno, fue un pequeño aporte simplemente para una zona que ha dado mucho. Bien, el otro día cuando empezó, no digo a debatirse porque me parece que hubo unanimidad respecto a la llegada de niños sirios a Uruguay, pero en el medio siempre se mezcla aquella cuestión de decir, bueno, pero atendamos a nuestros niños, en fin. Y el presidente de la República en esa oportunidad dice algo así como, bueno, yo doy la mía o yo pongo de lo mío, hablando del aporte que hace desde su ingreso, desde su salario, dice, prefiero eso, no hay otros que tienen caballo de carrera. Como que también ese estigma está ahí, etcétera. Así se va derramando. Se va derramando y de una manera, yo digo siempre que es muy democrática. Ajá. Porque, por ejemplo, se da a los sectores de menos recursos que obtienen más ingresos y eso va bajando a los que tienen menos recursos. Es una cosa que la dirección de casinos, en particular en este ejercicio, junto con la asociación de propietarios, ha hecho cosas interesantes en ese aspecto. Bien, el otro día leía algo que también tiene vinculación más directa con la ayuda, con el aporte de los propietarios respecto a circunstancias de vulnerabilidad, por ejemplo, donaciones. Exacto. Nosotros en la asociación, una parte del premio hípico va a la asociación de propietarios, un viejo acuerdo que se hizo junto con el Estado, y ese dinero nosotros lo destinamos normalmente a actividad hípica, pero cuando ocurrió un hecho muy lamentable, como fue aquella quema en una escuela de Flor de Maroñas, dijimos a través de uno de los integrantes de la comisión que conocía bien la situación porque trabajaba en el turf, es una cosa que uno puede decir, esto es una actividad que realmente, yo digo de mucha reinserción social. ¿Por qué? Porque en el barrio de Maroñas, por ejemplo, o en los barrios aledaños al hipódromo Las Piedras, mucha gente hoy está viviendo y trabajando del turf que de pronto si no tuviera esta actividad no sé en qué andaría. Yo creo que mirarlo con esa óptica desmitifica aquello del juego y ese tipo de cosas. Además es una pasión, es una pasión absoluta, ¿no? Desde ya. Bueno, siempre uno tiene la tendencia a comparar con el Estadio Centenario, pero quiere decir que un Estadio Centenario a pleno, en el día de un clásico, por ejemplo, o de un partido de Uruguay, es la gente que está actualmente directamente involucrada en el turf. Directamente involucrada. Nosotros hicimos un censo a la Asociación de Propietarios y da que básicamente entre la gente que vive en los aras, como peones en los estudos, como capataces en los estudos, jockeys, variadores, criadores, etcétera, una actividad muy linda. Y ahora estamos tratando de encarar otro estudio que es cómo se redistribuye el premio hípico en los sectores de menores ingresos. Es un trabajo bastante complicado, pero estamos tratando de ver si lo podemos hacer. Pero ¿qué puede insinuar ese trabajo ya? A ver, lo que dice mi olfato es que el premio hípico va necesariamente a esos sectores. ¿Qué es el premio hípico? El premio hípico, para que la gente entienda, es cada vez que un caballo de carrera gana en una carrera, el propietario de ese caballo cobra un 70% de ese premio. Ese 70% que hoy por hoy los premios son muy buenos. Sí, un premio promedio, digamos, por un domingo, un fin de semana. A ver, un caballo de carrera, 3 años que gana en el hipódromo Maroña, gana unos 100.000 pesos. Bien. O sea, estamos hablando de esos 70.000 pesos que le quedan al propietario. No, se redistribuyen en pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Al pago de la alimentación del equino, del peón, del capataz, del cuidador, del choque y del variador, etcétera.